Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a iniciar echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX. El IBEX hoy cierra la semana con leves pérdidas, 0,12%, el índice general al filo de los 12.952. Algunos valores aprovechan la sesión, caso Celnex 2,75, la que más sube, Colonial 1,56 y Puig, la tercera en subidas, 1,50. En el lado rojo, en el lado donde predominan las manos vendedoras, Repsol, que no termina de estabilizarse después del subidón de ayer, hoy cae 3,20, Inditex 2,60 abajo y Laboratorios Grifols 1,81 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que me parece que va a ser el meollo de nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos cada tarde para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de algunos asuntos. Por ejemplo, el euro. El euro ha caído después de los malos resultados de los PMI de Francia, aunque los PMI alemanes dan tibias esperanzas. Hay elecciones este fin de semana en Alemania y veremos a ver si hay un cambio político y ese cambio político, pues los empresarios alemanes, la bolsa alemana los termina por bendecir. Es el fin de la socialdemocracia en Alemania. Eso está en juego. Y también hay que hablar de la guerra comercial de Trump. Parece que la guerra comercial de Trump va a suponer que condenen 175.000 millones anuales del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Bueno, ya sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar excepcionalmente en este fin de semana ya prácticamente. Que todo bien, ¿no? Llegamos al viernes. No, todo bien, no. Las semanas no pueden ser más convulsas, ¿eh? Nos vimos hace días y parece que nos vimos hace 10 años. Si nos vamos acostumbrando a esto, cuando llegue la calma chicha, ya no sé qué pasará. Suponiendo que estemos vivos. Eso. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de CEOMA, que agrupa a los mayores de España. Así es. Y que hace usted una labor ahí encomiable. Bueno, vamos con la bolsa. El IBEX parece que vuelve a chocar con los 13.000 puntos. No sé si porque no ve la gente la cosa clara, eso es evidente, ¿no? Ese es el motivo central. No sé si a ustedes les parece que hay alguno más. Hombre, en primer lugar hay un cierto mal de altura y una realización de beneficios cuando se están acercando a esos niveles y efectivamente está costando, solo se está produciendo coyunturalmente a lo largo de alguna sesión superar esos 13.000 euros. Pero es que es verdad que en este momento las bolsas están expectantes respecto a qué va a suceder, en primer lugar, con la guerra comercial, a la que luego nos referiremos, qué va a suceder con la guerra de Ucrania, porque el resultado más o menos rápido de la guerra de Ucrania van a depender del precio del petróleo, de los alimentos, etcétera. Y por último, también están expectantes para ver si por fin se produce un cambio en Alemania que lo que haga es modificar la tonía que está viviendo en este momento Alemania y a la que luego nos referiremos también. Don José Luis. Bueno, yo creo que se está rondando y se ha pasado en algunos momentos puntuales esa barrera de los 13.000, pero bueno, esto es lo famoso, siempre que uno mira la bolsa uno piensa en los dientes de sierra, ¿no? Entonces cuando sube, poquito después baja. Lo que pasa es que si hay que ver si se queda en un estatus un poquito superior para saltarlos. Yo creo que la situación es de cierta incertidumbre y por tanto vamos a una sensación de prudencia. Vamos a quedarnos a ver qué pasa. A ver qué pasa con la Reserva Federal. Todo parece ver qué acaba de hacer el señor Trump o no. Lo que sea plantea las elecciones alemanas, que para Europa son muy importantes al final, no solamente ya porque vaya a ganar la CDU, sino porque si va a ser capaz de gobernar en solitario o va a tener que buscarse un aliado, ¿no? Y todo el mundo va a mirar la lupa en el aliado, ¿no? Uno echa de menos el antiguo Partido Liberal Alemán para este tipo de situaciones que funcionó muy bien como bisagra durante mucho tiempo. Pero esta es la realidad, yo creo que todo se enfría. Y las bolsas europeas están frías porque Wall Street también ha estado frío, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los liberales tuvieron mucho que ver en el fracaso de Olaf Scholz. Así es. La destitución del ministro de Economía, que era un liberal, es la que dinamita este proceso electoral que concluirá el domingo. Bueno, no sé si es un poco prematuro porque todavía no están concretadas todos los aranceles que pretende Trump sobre Europa, tan solo algunos anunciados para abril, etcétera, pero ya hay un estudio que dice que esto va a suponer 175.000 millones del PIB de la Unión Europea si no espabilamos. Pues efectivamente, lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, que el libre comercio
favorece el crecimiento y es un ejercicio de suma positiva del que todos pueden salir beneficiados si se especializan en producir aquello para lo que tienen ventajas competitivas. Y si en su contrario, el proteccionismo penaliza a todos. Al país proteccionista, y en este caso en Estados Unidos probablemente la inflación se sitúe en el 4%, tal y como ha establecido la Reserva Federal como consecuencia del encarecimiento de las importaciones y por tanto el margen que hay dentro para subir los precios. Y en segundo lugar penaliza a los países exportadores en forma de menos exportaciones y por tanto menos crecimiento. Y en una primera aproximación un panel de expertos ha estimado que aproximadamente a Europa le puede costar al año un punto del PIB. Como el PIB europeo es del orden de 17,5 billones, con 12 ceros, estiman esos 175.000 millones durante 5 años, que es el periodo que estiman que se mantendrán, que es el periodo que le queda a Trump. ¿Y eso qué significa? 875.000 millones menos de crecimiento en Europa. Pero además hay que tener en cuenta una circunstancia, es que en Europa no tenemos el crecimiento para tirarlo, porque estamos acostaditos. Por tanto, un punto es importante y luego nos referiremos a Francia y no es un mordisquito, sino el ataque del tiburón. Más o menos, efectivamente. Es así. Llevamos tiempo en que Europa está, digo, en el encefalograma plano, pero casi respecto al crecimiento del PIB. O sea, yo creo que a mí lo que me preocupa de esta situación, digo, más allá de los cálculos que pueda ser esa bajada de ese 1% del PIB, es que, claro, Europa al final son veintitantos países, 21, ¿no? 21, 23, ya uno se pierde, ¿no? Con son 27, 27, el euro, con el euro, vale. La eurozona ahora, 20. Esto es. Entonces, lo que digo es que al final eso cómo se reparte, ¿no? Porque al final el problema es que yo no creo que Europa tenga capacidad de negociar con el señor Trump con Europa. Y al final cada uno de los países se va a buscar la vida. Y unos se lo van a buscar mejor que otros. Por tanto, ese decrecimiento del PIB no va a afectar de manera por igual a todos los países. Mucho me temo que al nuestro, por ejemplo, lo que tiene que ver con algo que es fundamental y que tiene que ver con una problemática potente, que es el tema del automóvil, pues seguramente vamos a vender menos coches en Estados Unidos que ahora, cuando ya tenemos un mercado importante. Vamos a ver qué pasa con nuestras aceitunas, que ya fueron objeto de un gravamen importante. Este tipo de situaciones, mientras que Alemania a lo mejor tiene mayor capacidad de negociar. Bueno, o el señor Macron que se va de excursión, va a cruzar el charco y se va a ver a Trump esta próxima semana, o Meloni que ya ha estado. Yo no sé cuándo va a ir el señor Sánchez. Digo que este tipo de cosas al final, a mí lo que me preocupa es cómo va a afectar después a cada país. Y mucho me temo que a nosotros nos va a tocar algo más que al resto. Bueno, nosotros tenemos una ventaja, que es que tenemos un déficit comercial con Estados Unidos extraordinario y, en fin, a lo mejor no se fijan tanto en la balanza comercial española. Sí, pero es que se fijan en la balanza comercial y se fijan en la situación política. Y precisamente en este momento nuestro presidente del gobierno se ha convertido en aladid contra Donald Trump. Y evidentemente no es el mejor mecanismo. El don de la oportunidad. El don de la oportunidad no, ni es no la tanto con las cuentas, sino con los cuentos que cuentan. Bueno, pero ya sabéis que Sánchez es el artista de los cambios de opinión en menos tiempo. Y si ve que Macron va a pastelear y si ve que el cambio político en Alemania se produce efectivamente, pues a lo mejor empieza a ver las cosas de otra manera. Pero a muchos españoles les puede convencer el señor Sánchez en esos cambios de opinión. Al señor Trump estoy seguro que como a mí tampoco. No. De tal manera que sí que la situación en este sentido en Europa sigue siendo muy negativa y efectivamente, como decía usted, el dólar pues se está fortaleciendo. Sí. Ahora vamos con el euro. El euro ha caído hoy después de los malísimos datos del PMI francés, porque empezamos a descubrir que el gran problema europeo no solo es Alemania, sino que al mismo nivel está Francia. En cambio, hay que decir que esos mismos datos del PMI son algo mejores en Alemania, tal vez pues por la expectativa electoral. Bueno, efectivamente, en primer lugar hay que recordar a los televidentes que un PMI por encima de 50 puntos significa que las expectativas son de expansión, de crecimiento, más o menos intenso, pero de crecimiento. Por debajo de 50 puntos de desaceleración o incluso recesión. Y en este sentido, los datos que han salido de PMI, tanto de manufacturas como de servicios en Francia, han sorprendido negativamente, porque están alrededor del 45 puntos, de tal manera que evidentemente es una situación recesiva. Y de hecho ya se empieza a hablar de que después de la recesión que ha sufrido, crecimiento negativo del PIB durante 2 años Alemania, Francia podría ahora tomar el relevo. Porque en cambio sí, en Alemania, quizá por ese posible cambio político, esas expectativas positivas que se abren, ha dado un PMI por debajo de 50 en el caso de las manufacturas, pero sensiblemente por encima, 52,5 en los servicios. Por tanto, eso sí que es una buena noticia en el sentido de que probablemente Alemania esté mejorando. Pero ojo, servicios.
Alemania tiene dos gravísimos problemas y, señor Sánchez, escuche. En primer lugar, la elección del modelo energético que aquí tanto hemos comentado, que no tiene fue cerrar la energía nuclear a cambio de y aumentar el carbón. O sea, una chapuza espectacular, unos costes espectaculares, una contaminación enorme. Y el otro, que también lo hemos dicho en muchas ocasiones, y a don José Luis se refería a él, es el desatino que tiene Europa respecto al futuro del automóvil. El hecho de haber penalizado a los motores de combustión ha obligado a muchas empresas a apostar por el coche eléctrico. Y ha sido una catástrofe en Mercedes, en Porsche, en BMW, etcétera. Pero pérdidas millonarias y cierre de plantas. De tal manera que a ver si nos definimos de una vez por todas. No, yo creo que Francia coge el testigo, más que el testigo, ya coge realmente el primer puesto en esta situación de caída, ¿no? Es decir, las orejas de burro. Yo creo que Alemania, más allá de tal, ha estado capeando el temporal, es decir, siempre ha mejorado un poquito respecto a las expectativas negativas que se le veían, siempre ha estado ahí. De hecho, esto que se comenta, en conjunto, la PMI de la eurozona al final ha quedado por encima de 50, 50,2, quiere decir que el conjunto de la eurozona se salva los muebles. El problema es que cuando visualizamos cada uno de los países, y en este caso, digamos, los dos más con más potencia, pues dices, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Francia sin presupuestos, un gobierno en auténticas dificultades, y al final la política está determinando el crecimiento o no económico de un país y su bienestar. ¿Cómo se hace la política? Y cuando no se puede hacer política porque no hay miembros para hacerlo, es lo que está pasando en Francia. Es un país que está paralizado. Vamos a ver las expectativas de cambio en Alemania, porque ya se ve que a los actuales gobernantes se les manda al tercero o cuarto lugar, o prácticamente a la desaparición. Entonces, claro, ¿qué es lo que le puede ser el aladiz de nuestro Pedro Sánchez? Ser el último reducto de la socialdemocracia europea, recordando que está gobernando con el peor resultado del Partido Socialista de toda la vida, ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? Sí, pero estamos sufriendo. Claro, no, pero es la realidad. O sea, que al final estamos con un gobierno donde el referente, teóricamente, de la socialdemocracia europea es el que está gobernando con el peor resultado que ha sacado la socialdemocracia en España desde que tenemos democracia. Así, ¿no? le va a esa ideología, ese es el canto claro de lo que pasa en Europa. Vamos con algún nombre propio en la bolsa española. Es el caso del BBVA, se ha consolidado como el banco que más rentabilidad ha obtenido en el año pasado. Los analistas estiman que cerrará el curso con un rote del 16,7%. Efectivamente, una rentabilidad sobre el capital tangible que es el más alto, porque está seguido ya con cierta distancia, en este caso por Bankinter medio punto menos y uno por la Caixa. Por tanto, está obteniendo una importante rentabilidad, pero aquí la pregunta que también se cuestiona a mucha gente es, muchos analistas, si va a seguir manteniendo esa capacidad y cómo le puede beneficiar o penalizar el resultado de la OPA. Es sobre el Banco Sabadell, que ese es un asunto en este momento clave. Y todo hace indicar que le puede costar bastante más de lo que inicialmente preveía, porque todo el mundo sabe que ya las estimaciones iniciales de pago por la OPA han sido claramente superadas por las cotizaciones del Banco Sabadell. Por tanto, tendría que pagar probablemente en efectivo una cifra que no se sabe los efectos que puede provocar sobre su rentabilidad. Hay incertidumbre, pero hoy por hoy, efectivamente, es uno de los bancos, es el banco más rentable, pero ojo, seguido por varios que también están teniendo un magnífico ejercicio. Bueno, yo creo que en general la banca este año está teniendo unos ejercicios espectaculares. En este caso la cabeza del BBVA, pero en general los que le siguen a continuación no se quedan atrás. En todo caso, podríamos decir del Santander que se ha quedado un poquito, pero también fueron resultados espectaculares los que presentó. Yo creo que el tema de la OPA va a ser determinante, ¿no? Porque eso va a suponer que tienes que poner más capital o no, o vamos a ver cómo se acaba de materializar. Yo creo que aquí nos podemos acabar encontrando seguramente con dos entidades que mantengan dos nombres distintos, pero que sean de la misma propiedad, para entendernos, ¿no? Es decir, aunque lógicamente la propiedad son los accionistas, pero que los accionistas mayoritarios sea el mismo y por tanto, bueno, a mí es lo que me preocupa de todo esto es lo que tiene que ver con la competencia al final y por tanto yo creo que los bancos funcionan cuando hay competencia y cuando se pueden ofrecer servicios diferenciados a los clientes. Cuando vas hacia situaciones de monopolio, pues la cosa se complica bastante. Y a mí me parece que siempre tengo esa duda, ¿no? Respecto a lo que está pasando en Europa o lo que pasa en España. Eso de bancos tan grandes, que son muy potentes, sí, pero ¿hasta qué punto, no? Luego no se les puede dejar caer.
Bueno, no sé, me preocupa esta situación. En cualquier caso, cualquiera de nuestros bancos, si lo comparamos con cualquiera de los bancos malos de Estados Unidos, son unos banquitos. Vamos con el Sabadell. El Sabadell ha presentado hoy en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia sus alegaciones a la OPA del BBVA y sus exigencias, porque aquí resulta que el comprado también tiene exigencias y le exige al BBVA que venda cosas. Bueno, efectivamente, es un programa precisamente de desinversiones también, donde hay coincidencia, donde puede haber colusión en mercados regionales, etcétera. Pero básicamente aquí lo que nos tenemos que plantear es qué grado de competencia existe en el sistema financiero español ya hoy en día. Bueno, pues se ha reducido espectacularmente, sobre todo con la crisis de las cajas y con las fusiones. En segundo lugar... Pero eso venía de antiguo. Sí, digo en este momento, por eso. En segundo lugar, ¿qué efectos tiene las fusiones sobre el crédito, sobre todo a las pymes? Porque es especialmente importante, y muy especialmente a las micropymes, porque es el único mecanismo de financiación que tienen, el crédito bancario. No pueden acudir a los mercados de capitales, etc. Sí las medianas, pero no las pequeñas, o las micropymes. De tal manera que un análisis en el que he participado estos últimos días pone claramente manifiesto que, por ejemplo, la última fusión significativa que fue Santander y Popular significó, en primer lugar, una reducción significativa de 3 puntos del crédito bancario y, en segundo lugar, un encarecimiento de los precios. No solo vía tipos de interés, sino comisiones, productos adyacentes. Y eso es lo que puede producirse en esta situación. Máxime, teniendo en cuenta que hay muchas pymes que operan con los dos bancos. Y esa concentración puede ser perversa para la pyme si se queda con uno solo. Ahí sí que se espera una subida de precios significativa. Y luego, yo lo he dicho en muchas ocasiones, como accionista del Sabadell, yo estoy en contra de ese proceso, porque evidentemente el Sabadell ha llevado a cabo un proceso de saneamiento y reestructuración profundísimo. Muy loable. Llegué a tener las acciones a 30 céntimos, ahora están por encima de 2 euros, de tal manera que eso lo que hay que tener en cuenta es que es un banco viable, con dos activos fundamentales, que es lo que le gusta al BBVA, que es precisamente su negocio de pymes, y en segundo lugar su presencia en el eje mediterráneo, porque compró Caja Rural. No, es que yo creo que no se puede escribir mucho mejor de lo que lo has dicho, Juan. Es decir, yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, que es el Sabadell es un experto en todo lo que tiene que ver con las pymes, claro, y buena parte de sus clientes son, y eso le falta al BBVA para reforzar, y luego toda la presencia de lo que era la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, que se quedó con ella, y que por tanto ahí tiene una parte donde ellos no están, ¿no? Y a partir de ahí, más allá después, porque al final la parte, digamos, de inversión en el extranjero, pues ahí no hay especiales problemas y eso lo tendrían resuelto. Pero sí es verdad que el Sabadell está saneado, que está bien, y han hecho la OPA cuando tienen una perita en dulce. Siempre hemos hablado de que el Sabadell era una perita que estaba saneada, que estaba bien, con un núcleo muy constante y activo y muy poco comprometido desde el punto de vista de la morosidad de sus clientes. Bueno, y es un chollo, es decir, precisamente para reflotarse. Sigo diciendo lo mismo. Ojo, yo creo que en este país no nos viene actualmente bien este exceso de concentración bancaria. Otra cuestión es que es bueno que haya grandes bancos y poderosos y tal y cual. Bueno, sí, pero eso depende. O sea, a mí me gusta un poquito más el que haya un poquito más de vidilla y podamos escoger. Que haya más, y de hecho hay que tener en cuenta la cantidad de bancos extranjeros que entraron básicamente comprando españoles y ya no queda ninguno. Y esos llevaron a cabo una auténtica revolución financiera en nuestro país. Y luego, por otro lado, yo sí que estoy a favor de las fusiones en los grandes bancos, pero transfronterizas. Por tanto, ¿por qué no iniciamos esa Pero ni fusión? siquiera transfronterizas, porque si se hacen dentro de la propia Unión Europea no serían transfronterizas, porque no hay fronteras en la Unión. Claro, pero ese es el gran melón que queda por abrir. Y no se defienden todos los intentos, fracasan. Ya lo habéis visto en Alemania, en Italia y tal. Bueno, CaixaBank ha cambiado un tercio de su consejo, ha dejado vacante la vicepresidencia y da la sensación que no terminan de concretar sus poderes. Hombre, aquí básicamente lo que se trataba es de eliminar definitivamente cualquier vestigio de Bankia, y eso ya sí que lo han conseguido, pero efectivamente hay un equilibrio de poderes tanto a través de Criteria como el sector público, que hay que tener en cuenta que sigue teniendo una presencia muy significativa, y de hecho esa supuesta venta que se iba a realizar yo ya no lo veo por ningún sitio, sino todo lo contrario, lo que metemos que aumente. Por tanto, ahí hay una pelea importante, pero la idea es seguir manteniendo los 15 consejeros, ni aumentar ni reducir, y seguir teniendo el 60% de independientes, siempre dentro de lo que significa esa palabra independiente, y yo he estado en algunos consejos, de tal manera que también van a mantener, parece ser, la cuota del 40% para consejeras. Dicho lo cual, no sabemos mucho más de cómo... Bueno, yo creo que tiene que ver primero con, digamos, el final de la
teórica fusión, que no fue fusión, sino que fue absorción, digo por ser más exactos, y luego tiene que ver con que a mí me parece que ahí hay un tomate considerable, que lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que es Criteria, que al final es algo determinante y que es el que está operando en todas las operaciones donde más o menos de manera directa o indirecta o directísima, como quieren, aparece el gobierno. No olvidemos que prácticamente el gobierno sigue teniendo un 20% de accionariado de Caixa y por tanto es un socio determinante. Bueno, yo creo que eso no sé si es un hándicap o no, a mí de luego no me agrada mucho porque cuando lo vemos en Indra, Telefónica, vemos la operación en Naturgy, aparece, en todo aparece Criteria. Y dices, oiga, pues yo no sé si Criteria con mucho criterio haciendo un mal juego de palabras, ¿no? Me deja el tono de suertes porque del Consejo y de los cambios en el Consejo de Naturgy quería yo hablar. Da la sensación de que han buscado una paz entre los ya presentes para agradar o para convencer la hipotética llegada de TAQA, que es un fondo de los Emiratos muy poderoso, muy fuerte, que ya mostró interés por Naturgy. Pues efectivamente, para sanear, obtener liquidez y para establecer una cierta paz, se ha lanzado una auto-OPA, que es una cosa bastante original y inédita. Se llamaba eliminación de la autocartera. Efectivamente. Y ahora en este sentido es comprar el 10% a un precio de 26,5 euros la acción e ir soltándola paulatinamente según funcione el mercado, al objeto de aumentar el free float, aumentar la liquidez y revalorizar el valor de las acciones. Y permitir algunas salidas de algún fondo. Claro, el que quiera venderle, efectivamente, es lo que se dice puente de plata, vulgarmente, sí. Pero efectivamente, ese es el objetivo. Claro. 2.400 millones. Las que se van por las que se vienen, como se dice coloquialmente, así de sencillo. No, yo creo que en esta operación, recordemos que salieron y ahora se les ha vuelto a traer. Yo sigo diciendo que, hombre, que el fondo de los Emiratos no viene solo, viene acompañado o hay alguien que le dice, hombre, venga, ahora sí, porque ya lo facilitamos. Es decir, a mí me parece que este tipo de cosas, bueno, yo lo que echo de menos en todas estas operaciones es un poquito más de transparencia, ¿no? Para que se sepa realmente, ¿no? Cómo vienen, por qué vienen, quién les acompaña, quién les ha traído y al final quién se lo lleva crudo, ¿no? Porque en todas estas cosas alguno se lo lleva, ¿eh? Y lo que me gustaría saber quién se lo está llevando, ¿no? Porque se ha criticado tantas veces operaciones de altas esferas, estoy pensando en lo del emérito, cómo le han puesto en un momento determinado. Oiga, ¿y aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Y quién está detrás de este tipo de situaciones? Porque cuando uno mira lo que está pasando estos días en nuestro país, dice, bueno, aquí todo el mundo hacía negocios, ¿eh? ¿Y este no será otro negocio? A mí me queda esa duda porque esto de que vengan, se vayan y ahora se preparen las cosas para que vuelvan a venir, bueno, y viniendo de donde vienen, pues ¿qué quiere que les diga? Hablemos de Repsol. En Repsol ayer agradó mucho a los inversores ese compromiso de, a pesar de que hemos fracasado en la obtención de beneficios, vamos a mantener los dividendos. Lo que ayer era un subidón, reacción de los inversores, hoy se calma y hoy corrige Repsol, que es la que más pierde, 3,20 la sesión. Sí, es que después de ese voluntarismo, precisamente los beneficios habían caído un 45% y las expectativas de los mismos no son muchísimo mejores, porque hay que tener en cuenta que a pesar de todos los conflictos geoestratégicos que vivimos y que algunos se puede resolver a corto plazo, el precio del barril sigue alrededor de 76 euros y nos esperan revalorizaciones, subidas importantes que beneficiaría a Repsol. Más bien lo contrario. Más bien todo lo contrario, alrededor de $70. De tal manera que además su inversión en energías renovables, eso pues ahora veremos si son acertadas o no. Todo eso está en cuestión y que por tanto el valor pues hoy ha liderado las caídas. Bueno, no parece que el precio del barril vaya a subir, sobre todo también cuando Trump ha dicho que está dispuesto también a comprar todo lo que se menea, o sea, quiere decir, vamos, se produzca como se produzca y por tanto decir abaratar el coste sí o sí, ¿no? Con lo cual esas expectativas están ahí. El tema de las renovables, estamos viendo, bueno, que no acaba de cuajar en ese sistema, por mucho que han hecho una gran campaña de propaganda respecto no solamente a la generación, sino incluso a los propios combustibles biodegradables, ecológicos, etcétera, pero no acaban de cuajar porque los coches no están preparados. Yo creo que todo el tema energético, todo lo que tiene que ver con los motores de combustión, yo pienso que de aquí a unos años va a haber cambios. Va a haber cambios no porque desaparezcan, sino porque se buscarán nuevos combustibles que realmente hagan que esto sea rentable y no haya que tirar los motores. Bueno, hasta aquí Pulso Económico. Con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia y por sus opiniones, sobre todo, y a ustedes por su interés. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.